Bienvenidos a la Escuela Cristiana Noteísta de Telegram. Hoy día 20 de enero del año 2024. Pues vamos a entrar a estudiar Hechos capítulo 25, desde el verso 1 hasta el 27. Como siempre, el comentario que voy a dar es espontáneo y luego después el resto de los hermanos podéis enviar vuestros aportes, vuestros comentarios. Dice: llegado pues Festo a la provincia, Festo, todos lo estuvimos viendo en la anterior escuela, fue el gobernador romano en la provincia de Judea que sustituyó al anterior, es decir, a Félix. Félix era, ya sabéis, el que quería sobornar, quería sacarle dinero al apóstol Pablo para dejarle libre. Pablo jamás aceptó el soborno, jamás se dejó sobornar, no le dio ningún dinero a este corrupto gobernador romano llamado Félix, sino que al contrario lo que ocurrió es que el emperador de Roma le quitó del poder, le echó del poder y en sustitución suya envió a Porcio Festo. Esta es la actitud, evidentemente, que tenemos que tener todos los verdaderos cristianos, como hizo Pablo. Jamás aceptar ningún soborno de nadie. Jamás dejarnos sobornar tampoco. Nunca dejarnos sobornar. De que demos dinero para que nos dejen libre, nos saquen de la cárcel o lo que sea. No tenemos jamás que pagar ningún soborno y, por supuesto, tampoco aceptar jamás ningún soborno. Eso está condenado por Dios en la Biblia. Bien, pues el nuevo gobernador de Roma en la provincia de Judea fue Festo, Porcio Festo. Llegó a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. Una vez que el nuevo gobernador romano llegó a Jerusalén, pues como siempre los malditos estos judíos, los principales sacerdotes, los líderes religiosos, se presentaron ante el nuevo gobernador romano, el Porcio Festo, y para acusar al apóstol Pablo. Se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él, es decir, contra Pablo, como favor inmerecido, es decir, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén. Fijaos la maldad de estos judíos, de esta sinagoga de Satanás. Le pidieron el favor al nuevo gobernador romano, pues que le hiciese traer al apóstol Pablo a Jerusalén, preparando ellos una emboscada para matarle en el camino. Ese era el objetivo de estos líderes religiosos, de estos principales sacerdotes judíos y los más influyentes de los judíos. Eran los líderes políticos y religiosos de Judea los que habían planeado asesinar al apóstol Pablo, engañando, mintiendo al nuevo gobernador de Roma, Porcio Festo. Querían prepararle una emboscada para asesinarles a esos malditos líderes religiosos judíos, estos hipócritas, estos hijos de Satanás, esta sinagoga de Satanás. Pero Festo, es decir, el nuevo gobernador romano en Judea, respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea. Fijaos como el nuevo gobernador romano no cedió ante la petición que estos satánicos líderes religiosos judíos le hicieron al gobernador. Yo creo que el gobernador romano, Porcio Festo, ya sospechaba que le querían asesinar a Pablo, pero Pablo, recordar que tenía la ciudadanía romana y jamás de los jamases iba a permitir que el gobernador Porcio Festo les entregara al apóstol Pablo. Jamás lo iba a permitir, ya que era un ciudadano romano. Dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros quedan, está hablando el gobernador romano, Festo,
los que de vosotros quedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Lo que decía que si realmente había cometido un delito, algún crimen, pues que le condenaran. Si tenían las pruebas, por supuesto. Pero ya sabéis que no tenían estos malditos judíos ninguna prueba de que acusar. No tenían absolutamente nada. Eran solamente calumnias de estos asquerosos y satánicos judíos. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal. Está hablando del nuevo gobernador romano, Porcio Festo. Dice que se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. E iban a juzgar delante de la presencia del nuevo gobernador romano, pues una vez más iban a juzgar al apóstol Pablo. Cuando Pablo llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas graves acusaciones, las cuales no podían probar. ¿Lo ves? No tenían ninguna prueba de las calumnias que lanzaban contra Pablo, ya que Pablo ni había profanado el templo de Jerusalén metiendo gentiles, ni había hablado nada en contra de la ley de Moisés. Al contrario, él cumplía perfectamente la ley, ni había hablado jamás nada en contra del pueblo de Israel, ni del templo de Jerusalén. Todo eran burdas, mentiras, calumnias de estos sacerdotes, de estos líderes religiosos judíos, de esta auténtica sinagoga de Satanás. Alegando Pablo en su defensa. Y ahora Pablo, fijad lo que dijo en su defensa. Dijo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, es decir, el emperador romano, he pecado en nada. Ahí lo tenéis. Pablo se defendió a sí mismo, jamás pidió ningún abogado, no le hacían falta abogados, porque él tenía la conciencia limpia, no había hecho nada malo y por lo tanto, de forma bien sencilla, se podía defender a sí mismo. Pero Festo, es decir, el nuevo gobernador romano, queriendo congraciarse con los judíos, ¿lo ves? Hizo lo mismo que hizo su anterior, su predecesor, el gobernador romano, el otro pollo. Respondiendo a Pablo dijo, ¿quieres subir a Jerusalén? Es recordar que este juicio en ese tribunal se realizó en Cesarea, no en Jerusalén. Y le preguntó el gobernador romano a Pablo que si quería subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí, del gobernador romano. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy. El tribunal de César, porque el nuevo gobernador romano, Porcio Festo, representaba al emperador romano, al César, ahí en la provincia de Judea. Por eso dijo Pablo que estaba ante el tribunal del César, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Él estaba diciendo, Pablo, estas palabras al gobernador romano. Porque si algún agravio o alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, cuando dice esto se refería a los sacerdotes y a los principales de Jerusalén que habían bajado a Cesarea para calumniar, para intentar llevarse a Pablo para asesinarlo, para ejecutarlo. Esos solamente estaban ahí en Cesarea para acusar falsamente, calumniar a Pablo. Nadie puede entregarme a ellos. Y ahora dijo Pablo, a César apelo. Es decir, Pablo apeló al emperador romano. ¿Qué significa esto de que a César apeló? Apelo a César. Porque sencillamente que Pablo quería ser juzgado, quería llevar este suceso, quería llevarlo ante el tribunal del mismísimo emperador romano en Roma, en la capital del imperio. Quería ser juzgado delante del mismísimo emperador de Roma. Entonces Festo, que era el nuevo gobernador romano, habiendo hablado con el consejo, respondió. Esto es lo que le dijo el gobernador romano a Pablo. A César has apelado, a César irás.
Ya fue establecido que el apóstol Pablo fuera llevado ante el emperador de Roma para ser juzgado. Pablo, ahora vamos a ver cómo estuvo Pablo ante Agripa y Berenice. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Querían saludar al nuevo gobernador de Judea, el gobernador romano Porcio Festo. Le habían puesto en el lugar de Félix. Félix había sido quitado del poder, había sido destituido, y pusieron a Porcio Festo, que bueno, entonces el rey Agripa y su esposa pues querían saludarle, querían conocerlo. Y como estuvieron allí muchos días, allí en Cesarea, Festo expuso al rey, es decir, al rey Agripa, la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. Recordad, Félix era su antecesor, el anterior gobernador romano en Judea. Primero estuvo Poncio Pilato, luego Félix y luego Porcio Festo. Un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. O sea, a toda costa, todos estos principales sacerdotes de Jerusalén y los ancianos lo que querían es sencillamente asesinar al apóstol Pablo. Le tenían un odio a muerte por las razones que ya hemos visto. Pablo trabajó para ellos, para estos sumos sacerdotes, él persiguió a los cristianos, y al convertirse a Cristo, pues imaginaos la cantidad de enemigos judíos que se echó encima, el odio que le tenían, al cambiar completamente su forma de pensar y hacerse seguidor del Señor Jesús. Y sigue hablando. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte, antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Esto es lo que dijo el gobernador romano, sabiamente. Así que, habiendo venido ellos, es decir, estos sacerdotes y los principales ancianos, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, es decir, a Pablo. Y estando presentes los acusadores, es decir, los sacerdotes judíos, los ancianos, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. No pudieron dar absolutamente ninguna prueba de las acusaciones que lanzaban contra Pablo. Todo eran burdas calumnias satánicas. Eran acusaciones falsas. Y sigue diciendo el gobernador romano, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Ya el nuevo gobernador romano, Porcio Festo, ya había escuchado de Jesús, había oído hablar de Jesús, había oído hablar de que Jesús murió y resucitó, es decir, que no estaba en la ignorancia. Y sigue hablando Festo, el gobernador romano, yo dudando en cuestión semejante, fijaos, yo dudando en cuestión semejante, es decir, que el gobernador romano, este político, pues dudaba de eso de que Jesús, este tal Jesús, hubiera resucitado, pues le entraban dudas, como es lógico, lo dudaba. Le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas, es decir, el gobernador romano le preguntó a Pablo si quería subir a Jerusalén para que le juzgaran de esas acusaciones que los judíos lanzaban contra él. Mas como Pablo apeló, sabéis que Pablo apeló a César, para que se le reservase para el conocimiento de Augusto. Augusto era también el nombre de César, del emperador, Augusto César. Es lo mismo. Se refiere al emperador romano de esa época. Dice que mandé, está hablando el gobernador romano, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César.
Entonces Agripa, que era el rey de Judea, el rey de los judíos, Herodes Agripa, entonces Agripa dijo a Festo, al anterior gobernador romano de Judea, perdón, al nuevo gobernador romano de Judea. Entonces Agripa dijo a Festo, que era el nuevo gobernador de la provincia de Judea. Esto es lo que dijo Herodes Agripa: yo también quisiera oír a este hombre. ¿Por qué dijo esto el rey Herodes? Porque acababa de escuchar sobre Jesús, él había oído hablar de Jesús, el rey Herodes, de que había muerto, había resucitado de entre los muertos, y lógicamente pues tenía mucho interés en este mensaje, en esto que predicaba Pablo. Y entonces pues le quería escuchar al apóstol Pablo. Y él dijo, es decir, el gobernador romano Festo le dijo a Herodes Agripa: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa, Herodes, el rey Herodes, y Berenice, que era su esposa, con mucha pompa, es decir, con gran lujo, con vestidos lujosos, pomposos, reales, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Es decir, el gobernador nuevo, el gobernador romano Festo, pues pidió que fuera traído el apóstol Pablo. Entonces Festo dijo, se dirigió al rey Herodes y le dijo: rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Los judíos, los sacerdotes judíos, los ancianos, gritando que le mataran, que no debía de vivir el apóstol Pablo. Fijaos lo tremenda que es la sinagoga de Satanás, los hijos del diablo que son, y que siguen existiendo hoy en día. No penséis que esta sinagoga de Satanás dejó de existir. Existía en la época del apóstol Pablo y sigue existiendo hoy en día. Estos judíos que odian a Jesús. Y dice, está hablando el gobernador romano, Porcio Festo: pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, es decir, al César de Roma, al emperador, he determinado enviarle a él. Ya habían decidido el nuevo gobernador de Roma enviar al apóstol Pablo a Roma, para que compareciera ante el mismo Augusto, el emperador romano de esa época. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa. Es lo que le dijo el gobernador romano Festo, se lo dijo al rey Herodes Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Claro, quería hacer un informe, pero primero tenía que examinarle pues el rey Herodes Agripa, antes de que el gobernador romano pudiera escribir el informe que enviaría luego evidentemente al palacio, a Roma, al César de Roma. Porque me parece fuera de razón enviar un preso, es decir, enviarle a Roma, al emperador de Roma, y no informar de los cargos que haya en su contra, como es lógico. Antes de enviarle a Pablo a la ciudad de Roma, a la capital del Imperio Romano, para que compareciera ante el tribunal del César, pues tenía que hacer ese informe con los cargos que le acusaban al apóstol Pablo. Y antes tenía que entrevistarse con el rey Herodes Agripa, el rey judío Herodes Agripa. Y eso es lo que vamos a ver mañana o pasado mañana, cuando estudiemos el siguiente capítulo, el 26. De modo que el comentario ya lo dejo aquí, y el resto de los hermanos, si queréis comentar alguno de los textos de los versículos que hemos estado viendo, pues lo podéis hacer cuando queráis. Gracia y paz, queridos hermanos. Yo quiero hacer mi comentario a Hechos capítulo 25, y lo que más me gustó, lo que más me llamó la atención, es el versículo 11,
que dice así: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Es decir, el apóstol Pablo no tenía miedo a la muerte y no le importaba morir, porque sabía que morir por el Señor Jesús es ganancia. Él sabía que cuando muriese, él tenía la doctrina de la resurrección, que es la doctrina verdadera, pues será cerrar los ojos y volver a abrirlos y ya estar con el Señor Jesús y toda la iglesia, y todos preparados para bajar a la tierra y que empiece el milenio. Eso es la esperanza que tenía Pablo, es la doctrina que tenía Pablo, es la doctrina de los apóstoles y la doctrina del Señor Jesucristo, y es la verdad de Dios. Entonces, hermanos, yo os animo a que meditéis sobre esto, meditéis sobre la actitud de Pablo, de Esteban, del propio Señor Jesucristo y de los demás apóstoles que todos murieron por el Señor Jesús, de los primeros cristianos que también murieron perseguidos por Nerón, y todos los verdaderos cristianos que a lo largo de la historia han muerto por el Señor Jesucristo sin importarles que tenían que morir. Eso es algo de un elevado pensamiento y un elevado espíritu y una elevada doctrina, y esa es la auténtica verdad. Y hermanos, pues yo os quería decir que en estos últimos tiempos, en los tiempos tan difíciles que vivimos y que van a venir, que no os importe si nos matan, si nos amenazan, que no nos importe, porque realmente si nos dan muerte, estaremos con el Señor Jesucristo muchísimo más rápido y recibiremos aún más recompensas. Eso es un pensamiento que los que nos den muerte y los ejecutores no entienden y no piensan. Ellos piensan que en la muerte está la derrota y al revés, en la muerte está la victoria. Así que, hermanos, reflexionar sobre esto y no tengáis nunca miedo, porque Dios está a nuestro lado hasta el último momento y vamos a resucitar y vamos a entrar en el milenio en la tierra con cuerpos celestiales, con el Señor Jesucristo, con los ángeles y con todos nuestros hermanos, que todos somos ya la iglesia. Entonces, no tengáis miedo y ser como Pablo. No rehúso morir, pero vamos a vivir día a día predicando la verdad y amando a Dios Padre. Gracias y paz, hermanos. Hasta aquí mi comentario. Saludos, hermanos. Voy a dar mi pequeño comentario sobre Hechos capítulo 25, parte 1. Resulta que en esta enseñanza nos enseña un poco más de que debemos de presentar pruebas de los hechos cuando uno juzga a otra persona. Según tengo entendido que en el Evangelio se enseña dos tipos de juzgar, es decir, está por juzgar por medio de la carne y por medio espiritualmente hablando. Jesús nos dejó enseñado que debemos de juzgar con justo juicio y no por apariencia. Ahora bien, cuando nosotros vamos a acusar a una persona, debemos de presentar pruebas. En caso de que no tengamos, debemos dar un testimonio verdadero. Recordar que hay personas que juzgan por medio de la carne y te acusan falsamente, como esos falsos judíos, o como se quieran llamar, esas personas malvadas que lo calumniaron al apóstol Pablo y lo querían asesinar. Esas personas juzgan por la carne. Y nosotros, los verdaderos cristianos, debemos de juzgar espiritualmente. Hay una diferencia muy grande entre estos dos. Y hay una cosa que quiero hacer recordar, que en Proverbios se enseña que el Dios Supremo, el Padre Celestial, odia los falsos testimonios. Tener esto en cuenta principalmente para las personas que están aprendiendo el verdadero Evangelio. No debemos dejar guiarnos por las emociones, sino por la razón.
ya que las emociones pueden traer malas decisiones y eso a veces cuesta también reconocer los errores que uno ha cometido. Esto es muy importante y quiero dejar claro que es un mensaje de suma importancia, espiritualmente hablando. Un saludo. Gracias y paz, hermanos, de nuestro mundo Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús.